Estaba, profe. Bien, bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a trabajar con sistemas de base de datos. Vamos a ver qué es un sistema gestor de base de datos. Vamos a ver algunos conceptos y a partir de allí vamos a crear nuestra primer base de datos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Es que justamente un sistema gestor de base de datos, por ser un sistema, es un conjunto de aplicaciones, de software. ¿Estamos? Que consisten en una colección de datos que están interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de un sistema gestor de base de datos, no solamente nos referimos a los datos en sí, a las relaciones de esos datos, sino que también a todos los módulos que dispone esta aplicación para poder acceder a esos datos y poderlos manipular, ¿no? Cuando nos referimos a colección de datos, a esa colección de datos es la que nosotros denominamos base de datos, ¿sí? Y lo que contiene la base de datos en sí es información que es relevante para la empresa. Por lo tanto, el objetivo principal que tiene un sistema gestor de base de datos es proporcionar no solamente, ¿sí?, la forma de poder almacenar la información, sino que también darme las herramientas para poder recuperar la información de una manera que sea práctica y obviamente eficiente, ¿sí? Cuando nos referimos a sistemas gestores de base de datos, hay muchos en el mercado. Algunos son gratuitos, ¿sí? Y otros son de pago, digamos, que tienen su versión express. Por ejemplo, Microsoft tiene un sistema gestor de base de datos llamado SQL Server, ¿sí? El sistema gestor de base de datos SQL Server, que es de Microsoft, es de licencia paga, pero tiene una versión express para que yo pueda trabajar con pequeñas bases de datos y operar con ellas, ¿sí? De manera gratuita, ¿no? Lo mismo sucede con Oracle, ¿sí? Oracle también es un sistema gestor de base de datos de la empresa Oracle, que actualmente también es la propietaria de Java, ¿sí? Luego hay otros que son, por ejemplo, gratuitos, como es MySQL, ¿sí? El MySQL es un sistema gestor de base de datos que actualmente está apoyado digamos, lo mantiene Oracle, y que también tiene su versión gratuita llamada MariaDB. Ese es el MySQL. Otros, como por ejemplo Postgre, en fin, hay otros más que son totalmente gratuitos, ¿sí? Son sistemas gestores de base de datos con los que podemos llegar a trabajar. Nosotros vamos a trabajar puntualmente con este gestor de base de datos MySQL, un sistema gestor de base de datos relacional, y ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? Profe, Algo, sí. disculpe, ¿qué diferencia tiene MySQL con el SQL? MySQL es el nombre del gestor y SQL es el lenguaje que usan los gestores de base de datos para que yo pueda operar con ellos, ¿sí? SQL es un estándar, es un lenguaje estándar que contiene una serie de instrucciones, ¿sí?, para que yo pueda, digamos, manipular los datos que tengo o crear las estructuras de datos en un sistema gestor de base de datos. O sea, los sistemas gestores de base de datos se basan del lenguaje SQL para que yo pueda crear esas estructuras de datos en donde voy a almacenar la información y un conjunto de sentencias para que yo pueda manipular esos datos. Además, ya van a ver también un conjunto de sentencias para que yo pueda trabajar con lo que es seguridad, por ejemplo, crear usuarios, crear roles, otorgar permisos a esos roles, ¿sí? SQL es un lenguaje. Bueno, en este caso, el gestor hace un juego, ¿no?, con el nombre de MySQL, pero no es, son dos cosas distintas. SQL es el lenguaje que usan todos los gestores de base de datos. Cada gestor de base de datos tiene su versión, digamos, de SQL.
Cada gestor tiene su versión. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿cuándo uso un gestor de base de datos? Bueno, generalmente utilizo un gestor de base de datos cuando tengo que gestionar una gran cantidad de información. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, crear una aplicación para un supermercado, ¿no? En donde necesito llevar, almacenar información relevante con respecto a los productos que tiene el supermercado. Supongamos que voy a hacer la parte de cuentas corrientes, ¿no? Los datos de los clientes que tiene el supermercado, qué productos compras qué clientes, los pagos de esas compras que hicieron en cuenta corriente. Bueno, cuando yo necesito manejar un volumen muy grande de información, ¿sí? O necesito también que esa información poderla relacionar de alguna manera eh, mucho más sencilla, bueno, uso un gestor. ¿Pero qué? ¿Hay otra forma de guardar información? Sí, yo puedo guardar información, por ejemplo, en archivos, ¿sí? Java, por ejemplo, dispone de un conjunto de librerías para que yo pueda manejar archivos. Es decir, yo puedo guardar o leer información en archivos. Pero quedaría del lado del programador toda la lógica para evitar, por ejemplo, que los datos no se dupliquen o relacionarlos de alguna manera. Entonces me llevaría muchísimas líneas de código, por ejemplo, crear un pequeño volumen de información en donde esos datos, esa información está relacionada de alguna manera. Entonces, por eso delego eso a un gestor de base de datos, ¿sí? Que es el que, de una manera muy sencilla, me va a permitir crear esos espacios para guardar los datos que necesito para mi aplicación, relacionarlas de alguna manera. ¿Cómo relacionarlas de alguna manera? Y sí, bueno, supongamos que vos tenés el espacio donde vas a guardar los datos de los clientes, el espacio donde vas a guardar los productos que tiene el supermercado, y querés dar a entender que un cliente puede comprar varios productos o un producto puede ser comprado por varios clientes, por diferentes clientes. Bueno, esas relaciones yo las puedo establecer de una manera muy sencilla, esas restricciones, en un gestor de base de datos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando necesito guardar volumen importante de información, ¿sí? O la información que voy a guardar se relaciona con otra información que voy a tener, bueno, el camino más adecuado para hacerlo es a través de un gestor, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa gestión? Todo esto lo tienen ustedes ahí en la diapositiva, en el documento de Word que les pasé, ¿no? ¿En qué consiste esa gestión? Bueno, consiste no solo, no solo en la posibilidad de definir esas estructuras en donde vamos a almacenar los datos, es decir, si yo necesito almacenar los datos de los productos del supermercado, si necesito almacenar los datos de los clientes del supermercado, si necesito de alguna manera almacenar que un cliente puede comprar varios productos o un producto puede ser comprado por varios clientes, esas estructuras yo las puedo definir de una manera muy sencilla usando un gestor de base de datos, ¿sí? Y obviamente, el gestor de base de datos también ofrece herramientas, ¿sí? Para que yo pueda manipular esa información, ¿sí? Por un lado, para que pueda crear esas estructuras, y por otro lado, para que pueda eh, agregar datos en esas estructuras, extraer datos de esas estructuras, ¿sí? Manipularla de alguna manera, ¿no? Ahora bien, dice, los sistemas de base de datos deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada. Es decir, deben garantizar, ¿sí?, que a pesar de alguna caída del sistema o intentos de acceso sin autorización, esos datos siempre estén disponibles, ¿sí? Y que ante una caída del sistema, no sé, corte de luz, ¿sí?, o una ruptura en el disco, una falla en el disco, bueno, sea capaz de volver al estado anterior de mis datos, ¿sí? Es decir, volver a recuperar la información. Tienen que garantizar, entre otras cosas, que ya van a ir viendo, lo que sería la disponibilidad de la información, ¿no? Otra cosa que garantizan los sistemas gestores de base de datos es la consistencia de los datos. ¿Cómo la consistencia de los datos? Y sí, si yo guardo, por ejemplo, que el cliente Juan Pérez compró como productos yerba, azúcar y café, por ejemplo, bueno,
que cuando recupere esos datos, cuando yo quiera hacer una consulta para saber qué compró Juan Pérez, pueda recuperar esa información, ¿sí? Que compró los 3 productos que mencionamos. ¿Mm? Otra cosa que garantiza es evitar la redundancia, ¿está? Es decir, que en la estructura en donde yo voy a guardar los datos de los clientes, haya datos repetidos, por ejemplo, clientes repetidos o productos repetidos en la estructura donde voy a guardar los productos. ¿Mm? Ahora, yo mencioné al comienzo que MySQL, que SQL Server, Oracle, Postgre, no sé si lo escribí bien, MySQL, son sistemas gestores de base de datos relacionales, ¿sí? Pero hay otros modelos, ¿sí? Que son los no relacionales, en donde tenemos como referentes, por ejemplo, a MongoDB, ¿sí? Cassandra, que son gestores de base de datos no relacionales, ¿sí? Nosotros, en esta materia, y después lo van a profundizar en la materia del otro cuatrimestre, que es base de datos, van a trabajar con base de datos relacionales, ¿sí? Y en el laboratorio 2 van a trabajar con base de datos no relacionales también, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, vuelvo a repetir, con base de datos relacionales. ¿Mm? Ahora bien, la pregunta acá es la siguiente. Si nosotros vamos a trabajar en un gestor de base de datos relacional, ¿qué es un modelo relacional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelo relacional? En el ¿Con modelo tablas? relacional, Que los datos se ¿cómo? relacionen entre sí. Por un lado, que los datos se guardan en tablas, ¿sí? Como si fueran hojas de Excel, ¿sí? Sí. A esas tablas se las llama relaciones también. Y ya van a ver por qué. Ahora, por un lado, los datos se guardan en grupos de tablas y los datos, y también las relaciones que existen entre esas tablas. ¿Cómo en tablas? Bien. Para entender esto, me voy a ir un poquito más atrás. Profe, ¿no ¿Vieron sería ustedes? como el tema de los hash map y los tree map? Que en ese caso un valor está relacionado a una llave. Sí, aplica, cuando ustedes trabajan con una tabla, aplica el concepto, ¿sí? El concepto matemático de conjunto también, ¿sí? En donde justamente los datos que están en ese conjunto, por ejemplo, si hablo de una tabla, o sea, ahora yo estoy entendiendo, cuando decía que el sistema gestor de base de datos me permite crear estructuras para almacenar los datos, estoy entendiendo que esas estructuras son tablas, ¿sí? Y que si yo voy a guardar en mi base de datos datos de clientes, voy a tener una tabla cliente, ¿no? Que va a tener una serie de columnas, que ya lo vamos a ir viendo, en donde en esa tabla los clientes no se van a repetir, porque justamente hay una llave, una clave, ¿m? Que impediría, si esa llave identifica de manera única a un cliente, impediría que se repitan, por ejemplo, ¿sí? Sí, esa es la idea. Podríamos decir que sí, es una especie de mapa, se podría decir. ¿Mm? Si lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Si lo veo desde ese punto de vista. Ahora, cuando ustedes, nosotros ahora, para que se entienda ahora un poquito mejor, nosotros, ¿sí? Vamos a crear nuestra aplicación en Java, ¿sí? Nosotros vamos a crear nuestra aplicación en Java. Y la idea es que esta aplicación se conecte en algún momento a una base de datos, ¿sí? Queremos que nuestra aplicación se conecte a una base de datos. Para eso, ustedes van a ver que así como tienen librerías para crear interfaces gráficas, ¿sí? Hay un conjunto de librerías que nos van a permitir instanciar objetos a través de los cuales nosotros vamos a poder hacer, desde nuestra aplicación Java, una conexión a la base de datos para poder extraer a través de esa conexión información de la base de datos, hacer cosas con la base de datos, agregar datos,
borrar datos de alguna de las tablas de la base de datos, insertar datos, ¿ok? Es decir, que nuestra aplicación Java va a ser un usuario de una base de datos, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes creaban una aplicación Java, vieron que nosotros les dábamos un enunciado. Ustedes saben que en proceso de desarrollo de software hay diferentes etapas, ¿no? Que marcan todo el proceso de creación de un producto de software. Una de las primeras etapas es la etapa de análisis, en donde ustedes, ¿qué hacían? Leían el enunciado, trataban de interpretarlo y trataban de entender qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Qué es lo que quería el profesor que hicieran. Luego, ¿qué hacían? Estaba la etapa de diseño, en donde de alguna manera armaban un modelo de esa realidad, ¿sí? Lo consensuaban con el profesor, y una vez que tenían el ok, ese modelo representaba básicamente, en términos muy generales, lo que queríamos que hiciera nuestra aplicación. ¿Qué hacían? Lo implementaban en código, ¿no? Y luego pasaban a la etapa de testing, en donde hacían las pruebas de esa aplicación, y una vez que estaba, lo entregaban, ¿no? Básicamente esas son las etapas. Bueno, con respecto a las bases de datos, pasa exactamente lo mismo. Si yo necesito que mi aplicación guarde cierta información en una base de datos, voy a tratar de alguna manera de armar un modelo que represente esas estructuras de datos. O sea, que represente qué datos son los que quiero almacenar y de qué manera están relacionados, ¿sí? Entonces, al igual que con la producción de software, la creación de una base de datos pasa también por esas etapas, ¿sí? Por una etapa de análisis, donde yo trato de entender qué datos son los que representan a esta realidad, a este negocio, al que le voy a crear mi aplicación o mi base de datos, qué datos, de qué manera están relacionados, ¿sí? Y restricciones, como por ejemplo, no sé, yo digo, va a haber una tabla donde voy a guardar datos de clientes. Ajá. ¿Y qué datos de clientes necesitas? Y bueno, necesitaría, no sé, el nombre, el apellido, el teléfono. Perfecto. ¿Y qué tipo de información guardarías en el nombre del cliente? Texto, números, una fecha, ¿sí? Entonces ahí pongo una restricción de tipo dominio, que se llama, que es el tipo de dato que voy a almacenar en ese campo, en la tabla cliente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto que voy a mostrar ahora, ustedes lo van a ver más en detalles, ¿sí? Más en detalles cuando trabajen con la materia base de datos, en el otro cuatrimestre, vuelvo a repetir, ¿no? Pero para que se entienda la idea, cuando a mí me dan un enunciado, o voy a un cliente y trato de interpretar el modelo de datos, ¿sí? El primer modelo que uno arma se llama modelo entidad-relación. Es un modelo de un alto nivel de abstracción, en donde solamente importa acá saber qué datos son los que voy a guardar en la base de datos y de qué manera están relacionados, ¿sí? Y de esos datos, de cada uno de esos datos, por ejemplo, de cada una de esas entidades, qué atributos tienen, qué características tienen, y de esos atributos, cuál debería ser clave. Sería un atributo clave para poder identificarlo dentro de ese conjunto, ¿no? Entonces, supongamos, ¿sí?, que nos piden modelar para un banco que un cliente puede tener más de una cuenta en el banco, ¿sí? Y que una cuenta puede pertenecer también a más de un cliente, ¿sí? ¿Cómo puede pertenecer una cuenta a más de un cliente? Y sí, podría ser que el esposo y la esposa, que son clientes del banco, tienen una misma cuenta, por ejemplo. O fulano y mengano, que son socios en la empresa, tienen la misma cuenta de empresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podría darse que más de un cliente tenga una cuenta, o que una cuenta, ¿sí?, perdón, que una cuenta pueda pertenecer a más de un cliente, ¿sí?, pero también se podría dar que un cliente puede tener varias cuentas diferentes. No sé,
Juan Pérez tiene la cuenta de la empresa y además tiene una cuenta particular dentro del banco. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar eso en un alto nivel de abstracción, entonces lo único que me interesaría a mí acá representar es que en el banco, la base de datos del banco, va a haber una entidad, va a haber una estructura en donde yo voy a guardar información del cliente. ¿Sí? Eso se representa en este modelo de esta manera, con un rectangulito. Y luego, utilizando líneas y elipses, los atributos o características, ¿sí?, de esa entidad, en este caso, cliente. Acá lo estoy haciendo con un óvalo, ¿no? Entonces, supongamos, para hacer un modelo sencillo, que en nuestra base de datos para el banco, la entidad cliente tendría, por ejemplo, como atributos, ID cliente, ¿sí?, un campo en donde yo guardaría un identificador del cliente, un campo en donde guardaría, por ejemplo, el nombre del cliente, un campo en donde guardaría, por ejemplo, la calle en donde vive el cliente, esto siguiendo el ejemplo del documento de Word, y un atributo en donde yo guardaría la ciudad en donde vive el cliente. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero podría ser también más relevante el teléfono, el mail del cliente, ¿sí? Sí, también, yo podría ver a campos mucho más importantes, ¿sí? Yo en este caso se me ocurrió de esta manera, ¿no? Algo sencillo para trabajar, ¿no? Entonces supongamos que a este banco le interesa de los clientes saber, que tengan un ID, es decir, un identificador, que tengan un nombre, ¿sí? Saber la ciudad en donde viven, ¿sí? Cuál es la ciudad en donde viven y en qué calle viven esos clientes, ¿sí? Y con respecto a la cuenta, supongamos que dicen, a mí me interesaría, con respecto a la cuenta del banco, me interesaría conocer, por ejemplo, el número de cuenta, ¿sí? Si yo guardo en mi base de datos una cuenta, el número de cuenta, ¿sí? Por ejemplo. Suponer entonces que acá la cuenta tiene estos atributos. ¿Vieron que es como que cuando pienso en las entidades, ¿sí?, que representan los datos que yo voy a almacenar, es como si pensara en las clases, ¿no? Con la programación orientada a objetos. Muy parecido, ¿sí?, el pensamiento, el modelo. Entonces acá podría suponer que para un cliente yo necesito, por ejemplo, el número de cuenta y, por ejemplo, para un cliente necesito, para una cuenta, perdón, el saldo, ¿sí? Otro dato relevante podría ser la fecha de creación de la cuenta. Ese sería un dato también relevante. Pero para este modelo, en el que estamos dando los primeros pasos, vamos a suponer que necesitamos esto, ¿sí? Entonces, por el hecho de decir que en mi base de datos va a haber una entidad cliente, significa de que va a haber un conjunto de clientes y que todos los clientes van a tener un ID, un nombre, una ciudad y una calle. Por el hecho de pensar o de modelar que en mi base de datos va a haber una entidad cuenta, fíjense que yo acá en este modelo no le llamo tabla, le llamo entidad, ¿sí? Por el hecho de que en mi base de datos va a haber una entidad cuenta, significa que voy a tener un conjunto de cuentas en donde cada cuenta va a tener número de cuenta que lo identifique y un saldo. Entonces, en este modelo, ¿sí?, fíjense que yo no plasmo, por ejemplo, cuando guarde un dato de un cliente, no represento acá en el modelo si el nombre es un texto, si es el tipo de dato que voy a almacenar, ¿sí? Pero sí tengo que representar de esos atributos cuál sería clave, cuál me permitiría a mí identificar dentro del, por ejemplo, en la entidad cliente, dentro yo podría identificar, ¿sí? Si elijo ciudad, y no sería, porque yo puedo tener más de un cliente que viva en la misma ciudad, ¿sí? Podría tener ciudades que se repitan. Lo mismo con calle, ¿sí? Lo mismo con nombre. ¿Sí? Podría suceder que tenga en mi base de datos más de un cliente con el mismo nombre. Entonces vamos a poner acá, por
Descartes que el ID sería la clave. Fíjense que lo subrayo acá. Esto lo van a profundizar, vuelvo a repetir, a estos conceptos en la materia base de datos, ¿no? Y con respecto a cuenta, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes sería la clave en cuenta? Número de El cuenta. número de Campo, cuenta. el número de cuenta, exactamente, ¿sí? El número de cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el conjunto cuenta, yo no voy a tener dos cuentas con el mismo número. Estoy queriendo decir que en el conjunto de clientes, yo no voy a tener dos clientes con el mismo ID, con el mismo identificador. ¿Estamos? El Todo muy documento bien. también se puede Pero tomar me como un está... ID cliente, profe, ¿no? El El documento de la persona. documento podría... Claro, yo podría tener un atributo documento también. ¿Sí? ¿Estamos? A propósito, yo le puse a este ID y a este número de cuenta. ¿Sí? Para después cuando lo implementemos mostrarles algo. ¿Sí? Generalmente, Bueno, chicos, en los modelos relacionales, ¿sí? La buena práctica es que si yo pensé que cuenta tiene número de cuenta como atributos y saldo, que uno de esos atributos sea clave. ¿Sí? Pero en la práctica se da mejor esto, decir, bueno, ponele que vos al cliente le pones un DNI. ¿Qué vamos a hacer? Total. Supongamos que vos decís, bueno, acá el cliente, esto no está en la fotocopia, pero nos va a servir. Supongamos que yo digo, el cliente también tiene como atributo un DNI. ¿Ok? Un DNI. Podría decir que acá el DNI sea clave, ¿sí? Porque evidentemente yo no voy a tener en mi base de datos dos clientes con el mismo documento. ¿Ok? Pero supongamos que ustedes dicen, no, yo quiero que siga siendo clave el ID. Después voy a ver cómo, cuando a esto lo implemente, de alguna manera hacer que el DNI no se repita, que sea único. Y ahí es en donde tengo una de las grandes ventajas de usar un gestor de base de datos para almacenar la información. Porque yo puedo, cuando creo las estructuras, poner restricciones. ¿Sí? De decir, bueno, mira, la entidad cliente que tiene estos atributos, ¿sí? Yo quiero que el DNI no se repita. Puedo imponer esa restricción. Y el gestor se encarga de todo. ¿Sí? Se encarga de chequear que cuando agregues un cliente en este conjunto, de evitar de que se repita. Pero yo en el modelo no lo puedo poner a eso. Fíjate que no lo puedo escribir. ¿Sí? Lo voy suponiendo. ¿Por qué no lo puedo poner? Porque este modelo es muy abstracto. Estoy en un alto nivel de abstracción. Este modelo está más cercano al cliente. Es decir, está más cercano para que yo vaya al cliente y le diga, che, de los clientes. Al cliente, me refiero al que me contrata para crear de la aplicación, ¿no? Entonces, preguntarle al gerente del banco o a la gente del sistema del banco, che, de los clientes ustedes necesitan el ID, el nombre, el DNI, la ciudad, la calle, ¿sí? Perfecto. ¿Y de las cuentas? Ah, sí, el número de cuenta y el saldo. ¿Eso es suficiente? Sí, es suficiente. Perfecto. ¿Y de las cuentas? No tiene que haber cuentas repetidas. No, no. No queremos que haya dos cuentas con el mismo número. Bueno, eso está representado acá. Nada más. Pero también está faltando dar a entender que un cliente puede tener más de una cuenta y que una cuenta puede pertenecer a más de un cliente. Entonces, en este modelo, para representar esta relación, se lo hace con un rombo. ¿Sí? Se lo hace con un rombo. Y en el PDF que les pasé está al revés. Pues lo vamos a modificar. Y fíjense, vamos a poner una línea. Esta es una línea. Trato de hacerla recta, pero mi pulso... Ahí está. Entonces, yo quiero dar a entender que si me paro del lado del cliente, quiero decir que un cliente puede tener varias cuentas. Puede tener ninguna o muchas cuentas. Entonces, para dar a entender que puede tener muchas, una forma de hacerlo es poner acá una manito. ¿Sí? Con tres rayitas. Entonces significa muchos. Eso. Es como el asterisco. ¿Sí? Cuando ponen la multiplicidad en el modelo de orientado a objetos, ¿no? Entonces, de este lado estoy diciendo que un cliente puede tener ninguna o muchas cuentas. Ahora, si del lado de cuenta quiero decir que una cuenta puede pertenecer a más de un cliente, también vamos a poner una manita. Entonces, es como que tengo una relación de muchos a muchos, ¿sí? Algo que puedo poner acá es el nombre de la relación. Ahí en el documento de Word le pusimos de nombre impositor. Yo le podría poner de nombre
cliente cuenta, ponele, ¿sí? Entonces yo podría decir, la relación cliente-cuenta, ¿sí? Es la relación entre cliente y cuenta, entre las entidades cliente y cuenta. Entonces ahora, la pregunta acá es la siguiente. ¿Ustedes entienden que la entidad cliente representa solamente la información de los clientes? Que la entidad cuenta representa solamente la información de las cuentas que tengo en el banco. ¿Qué información tendré acá en esta relación? Los dos ¿Qué les ID. parece a ustedes? De acá voy a tener qué cliente tiene qué cuenta, exactamente. Ahí va a estar el cruce de datos, ¿sí? En esta relación, lo que representaría es justamente qué cliente es el que tiene qué cuenta. Entonces, este modelo, ¿sí? Es muy abstracto. Yo tengo que tratar de, a este modelo, transformarlo, y ya después vamos a ir viendo distintas situaciones. Este es un primer paso que estamos dando, ¿no? Para poderlo implementar a esto en una base de datos, en un gestor de base de datos relacional, tengo que a este modelo transformarlo, ¿sí? ¿Transformarlo en qué? Transformarlo en un modelo relacional, ¿sí? Un modelo relacional ya habla acá de tablas y relaciones entre esas tablas, ¿sí? Entonces, para poder implementar esto en un gestor de base de datos, lo primero que tengo que hacer es convertir de alguna manera este modelo en un modelo relacional. Un modelo relacional ya es un modelo con un poquito más de detalle, ¿sí? Y es un modelo que está más cercano a la implementación en un gestor de base de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a suponer lo siguiente. Si yo tengo en el modelo una entidad cliente, significaría que en mi base de datos voy a tener una tabla cliente. Y que esa tabla cliente va a tener como columnas los atributos ID, nombre, calle, ciudad y DNI. Entonces, en este caso, esta tabla cliente va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Vamos a hacer más prolijo posible. 5 columnas. Entonces, acá podríamos decir que la tabla cliente tendría como columnas, vamos a poner acá, ID, agregar la otra columna, DNI, y así tendríamos nombre, ciudad, ciudad, calle. ¿Ok? Ahora, y en cada fila de esta tabla, cliente, voy a tener un cliente. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera fila podría tener, no sé, con el ID 1, a ver si puedo achicar acá la letra, con el ID, acá, con el ID 1, por ejemplo, DNI, no sé, 123, nombre, López María, que vive en la ciudad de San Luis, calle Mitre. Ahí tendría un cliente. ¿Sí? Con el ID, no sé, 2, con el documento 345, podría tener acá a Rosas Luis, que vive, no sé, en la ciudad de Villa Mercedes, y en la calle Colón. Poner. Ahí está. Entonces, fíjense que cuando yo paso a modelo relacional, las entidades se transforman en tablas, generalmente, siempre. ¿Sí? Cada entidad se transforma en tabla. Ahora, cada fila representa un cliente. ¿Sí? Cada fila representa un cliente. Y esto nosotros le llamamos, no se le llama tabla, o sea, una tabla no es un conjunto de datos, ¿sí? No es datos revueltos, ¿sí? No es que
acá en la columna ID pongo algo que no se relaciona con la segunda columna, o lo que está en la tercera columna no se relaciona con la primera, ¿sí? Fíjense que si yo puse López María en la columna nombre, es porque López María tiene el DNI 123. Estoy refiriendo a esa López María. Y si puse en la ciudad de San Luis, es porque esa López María, con el documento 123, vive en la ciudad de San Luis. Y si puse Mitre, es porque esa López María, con el documento 123, que vive en San Luis, vive en la calle Mitre. O sea, los datos mantienen una relación entre sí. ¿Estamos? Por eso es que nosotros le llamamos a esto tabla o relación, ¿sí? O relación, en este modelo. Ahora, cada fila, vuelvo a repetir, representaría un cliente. En el modelo relacional, a cada una, esa es una llave, a cada una de las filas la llamamos tupla, ¿sí? Una tupla es una fila. Una tupla es una fila. Por ejemplo, si yo tomo la primera fila, diríamos, tengo la tupla 1, 1, 2, 3, López María, San Luis, Mitre. ¿Sí? Entonces, en una tabla del modelo relacional, yo voy a tener tuplas, ¿sí? Para no decir filas, tengo tuplas. Y cada tupla representa un elemento de ese conjunto. Por ejemplo, la primer tupla representa al primer cliente. Segunda tupla, el segundo cliente. ¿Van siguiendo la idea? ¿Cómo una diferencia, profe, la tupla con otra tabla de cuenta, por ejemplo? Porque es una tupla de Bien. cliente. Esta es una tupla. ¿Qué es una tupla? Es una fila que extrajiste de una tabla en particular. ¿Sí? Es una fila que extraigo de una tabla en particular. En este caso, ¿cuántas tuplas tiene la tabla cliente? Dos. Dos definidos. Dos tuplas, ¿sí? O dos filas, como le quieran llamar. ¿Sí? Ya vamos usando lenguaje más específico. ¿Sí? Es un registro, María Julieta. También es un registro. Sí, señor. Ahora, así como si tengo una entidad cliente en el modelo relacional, es porque voy a tener una tabla cliente o una relación cliente. Bueno, si tengo una entidad cuenta, en el modelo relacional voy a tener una tabla cuenta. ¿Sí? Voy a tener una tabla cuenta. Entonces, en el caso de cuenta, va a tener solamente dos columnas, según este modelo, ¿no? En donde la primera columna sería número de cuenta. Voy a tratar de achicar de nuevo la letra. La primera columna sería número de cuenta y la segunda columna, saldo. ¿Sí? Saldo. Ahora, vamos a imaginar dos tuplas acá. O sea, cuenta número 101, la cuenta 101 tiene un saldo de $70.000. La cuenta 105 tiene un saldo de $55.000. O pesos. No sé, algo más realista. Centavos. Bueno, veamos. Pregunto. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que la entidad cliente representa el conjunto de clientes? ¿Sí? Es decir, la tabla cliente solamente tiene datos de clientes. La tabla cuenta tiene solamente los datos de la cuenta, el número de cuenta y saldo. Pero yo no tengo información ni en cliente ni en cuenta, ¿sí? En cliente no tengo información acerca de qué cuenta tiene. Y si me paro en la tabla cuenta, no tengo información acerca de la cuenta 101, por ejemplo, a qué cliente le pertenece. No tengo idea. Yo no sé si la 101 es de López María y la 105 es de Rosas Luis, o las dos son de López María o las dos son de Rosas Luis. ¿Sí? No tengo esa información. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo en el modelo entidad-relación, y acá viene un parate, ¿sí? Es una primera aproximación. Cuando yo en el modelo entidad-relación tengo una relación de muchos a muchos, ¿sí? Vieron que acá esta cliente-cuenta es una relación de muchos a muchos entre cliente y cuenta. Esto se transforma en el modelo relacional en una tabla más, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener en el modelo relacional
una tabla más, ¿sí? Con el nombre que le puse a la relación, cliente cuenta, por ejemplo, cliente cuenta, se puede agrandar la letra, ¿sí? ¿Y cuántas columnas va a tener esta tabla? ¿Qué les parece? 7. Dos. 7. 2 columnas Dos. solamente. Dos. 2 columnas. ¿Y qué información va a tener esas columnas? La ID del cliente y el número de cuenta. El número de cuenta. Exactamente. Eso, va a tener el ID, o sea, así, por lo que veo ahí, va a tener el ID de las entidades que relaciona, ¿sí? Es decir, si la relación esta, el rombito este, cliente-cuenta, está relacionando a cliente y cuenta, bueno, una columna va a ser el ID de cliente, que se llama la clave de cliente, en realidad. ¿Cuál es la clave en cliente? ID, Ahí cliente. cliente. ID cliente. ¿Y cómo sé que el ID de cliente es clave? Y porque en el modelito lo subrayé, eso quiere decir que es clave. Ahora, ¿Y Gaby, ¿se cuál llama sería la clave de acompañante cuenta? también o no? Número de cuenta. Número. Número de cuenta. Profe, ¿ese rombo Ah. siempre se llama impositor? O sea, o No, estaba como ejemplo. el rombo es el nombre que le pusimos. Ahí yo Ah, acá en lugar bien. de ponerle impositor, ¿sí? Le puse cuenta, cuenta, cliente cuenta, porque es más representativo. ¿Sí? Bien. Ahora, escuchen con atención esto. Ahora que tienen el modelo relacional acá, ¿sí? Acá abajo, que es el modelo que vamos a implementar en un ratito. En cliente, ¿sí? ID de cliente es clave primaria, ¿sí? En cuenta, número de cuenta es clave primaria. Ahora, en cliente cuenta, ¿sí? Yo digo que el ID de cliente es clave foránea. Foráneo significa extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que ID de cliente, esta columna que yo puse acá, está dando a entender que ahí va a ir el campo que es clave en cliente, ¿sí? Que acá no es clave, que es clave en cliente, por ejemplo. ¿Me siguen? Y que número de cuenta, acá supuestamente no es clave, sino que es clave en otra tabla como el número de cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, ID es clave foránea, igual que número de cuenta. ¿Se entiende el concepto? Sí. Ahora, esas claves foráneas pueden ser claves primarias en esta tabla, ¿sí? Es decir, yo podría representar de alguna manera, ¿sí? Que estas dos columnas, estos dos campos, son claves al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué significaría que yo ponga esto? Que diga que ID cliente, aparte de ser clave foránea, es clave primaria, junto con número de cuenta. ¿Qué significaría? ¿Qué restricción estaría Y imponiendo? ahí, profe, tendríamos un cliente para una cuenta. No se podría Claro, repetir eso. lo que no se podría repetir es qué cosa. O Que sea, en la misma haya Relación, una- no puede haber dos veces una un cuenta con ID y varios una cuenta clientes. corriente. La tupla no se puede repetir. No podría repetir la combinación de un cliente con la misma cuenta. Esa combinación no, ¿sí? Pero sí podría repetir, por ejemplo, yo podría decir que el cliente 1, ¿sí? Tiene la cuenta 101. Y podría repetir que el cliente 1 tiene la cuenta 105. Lo que no podría repetir es, nuevamente, que el cliente Toda la 1 tiene tupla. la misma cuenta, ¿sí? 101. Esto no lo podría repetir, ¿tá? Esa combinación de el mismo cliente con la misma cuenta, no, porque ya la tengo allá arriba. Eso no me lo va a dejar, ¿m? Si yo impongo esa restricción. ¿Se entiende? Bien. A ver, yo voy a poner acá esto y esto, ¿sí? Y pregunto acá. ¿Cuántas cuentas tiene López María? 2. Dos. 2 cuentas. ¿Y cuántas cuentas tiene Rosas Luis? 1. una. Una. Una sola cuenta. ¿Y que la comparte con quién? María. Con Rosa López María. María. López María. López María. ¿Vieron toda la información que pueden sacar de acá?
¿sí? Toda la información. Ahora, este es simplemente un modelo, ¿sí? Este simplemente es un modelo, ¿tá? Pero fíjense que no solamente hicimos las tablas, sino que hicimos, le cargamos datos, pusimos ejemplares en esas tablas para entender qué guardaríamos ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos recrear este modelo relacional en nuestro gestor de base de datos, ¿sí? En nuestro gestor de base de datos, MySQL. Voy a pausar. Perfecto. Bueno, para trabajar ahora, ustedes van a usar una herramienta llamada SAM, ¿sí? Esta herramienta. La van a tener que instalar. Hay una píldora formativa que les explica, y bueno, ya les pasé el link también, de cómo instalarla. Si alguien tiene el link ya de descarga, del sitio donde lo puedan descargar, pueden pasarlo por el chat para que los que no lo descargaron, así no tienen que mirar el video. Es una instalación súper sencilla de siguiente, siguiente, siguiente. Así que no debería haber problema. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. ¿Tengo que instalar sí o sí SAM para poder trabajar? No. Yo solamente podría descargar, instalar el motor de base de datos de MySQL, ¿sí? Basta con que instale el motor de base de datos de MySQL, descargándolo desde el sitio oficial, desde la website oficial, todo bien, ¿sí? Ahora, si yo descargo el motor, escuchen esto con atención, si yo solamente descargo el motor de la base de datos, voy a tener que trabajar desde la línea de comandos. Es decir, ese motor de base de datos me va a ofrecer una consola, ¿sí? Una terminal a través de la cual yo voy a poder, a través de comandos, sentencias SQL, conectarme a una base de datos, ¿sí? Crear una tabla, crear una base de datos, dentro de esa base de datos crear tablas, todo por consola. Si no, le puedo, habiendo puesto el motor, puedo agregar un management, es decir, una herramienta que me permita ver eso de manera gráfica, como podría ser la herramienta PHP MyAdmin, ¿sí? Que es una interfaz a través de la cual yo me conecto a la base de datos de MySQL y puedo administrarla de una manera mucho más sencilla que utilizar la línea de comandos. El Workbench también es una forma de trabajar de manera online, ¿sí? Aunque tiene el Workbench algo se puede descargar, ¿sí? Entonces, con el Workbench creo que te instala el motor y te instala un IDE muy parecido a PHP MyAdmin para que puedas operar con una base de datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué instalamos SAM entonces si yo puedo hacer esto nada más? Por lo siguiente. Supongamos, ¿sí? Vieron que yo les comenté recién que vamos a crear una aplicación Java que se va a conectar a una base de datos, ¿sí? ¿Y qué podría llegar a suceder? Nosotros a las pruebas las vamos a hacer en la misma computadora, ¿sí? Vamos a hacer que nuestra aplicación se conecte a una base de datos local, que va a estar en mi computadora. Pero podría suceder que esta base de datos esté en otra computadora, esté en un servidor, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo podría querer que mi aplicación se conecte a esa base de datos a través de la red, ¿sí? Justamente con SAM emulamos esto. Con SAM emulamos un servidor, ¿sí? Emulamos un servidor. Ese Apache que les instala es un servidor. En ese servidor va a estar instalado MySQL, o sea que SAM trae un emulador de un servidor y trae, entre otras cosas, un gestor de base de datos que es MySQL, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos emular, ok, Ignacio, podemos emular que a nuestra base de datos la tenemos en otro equipo, la tenemos a distancia, ¿sí? A pesar de que a SAM lo van a tener en la misma computadora, pero tranquilamente yo podría instalar SAM en otro dispositivo, en otro ordenador, y emular eso, ¿sí? Que mi computadora se va a conectar a través de la red, al IP del servidor, en el puerto tal, para conectarse a la base de datos tal, ¿sí? Entonces, y como también trae SAM incorporado un servidor de aplicaciones, ¿sí? Que van a utilizar en Web 2, por eso es que decidimos en Laboratorio 1 ya que instalen SAM, que tienen todas esas herramientas que van a usar en los otros laboratorios, ¿ok?
Si alguien ya tiene MySQL y PHP-MyAdmin, puede usar esto si quiere, ¿sí? Pero si no, instalen SAM, ya que lo van a usar también en los otros servidores. Pero lo importante... Bien, bueno, la idea es ahora implementar, ¿sí? En nuestro gestor de base de datos, implementar el modelo, o sea, crear la base de datos para el banco con esas 3 tablas, ¿no? La que vimos recién en el modelo. Cliente, cuenta y cliente-cuenta. Entonces, para hacerlo, vamos a levantar SAM. Cuando abran SAM, levanten el Apache, que es el servidor, le decimos start. Una vez que levanta el servidor, abro exactamente MySQL. Y una vez que le dije, levanté el gestor, bueno, acá tenés el problema del puerto, ¿sí? Vas a tener que cambiar el puerto, seguramente. A ver. Perdón. Que levantaron el servidor y el gestor de base de datos para entrar a la interfaz gráfica del servidor, para usar el PHP-MyAdmin, ese IDE que nos permite operar con la base de datos, vamos a hacer un clic en Admin. El botoncito quizá. Genial. Perfecto. De tiempo. Yo te voy a ir guiando. Dale. Bien. Fíjense, una vez que entraron al gestor de base de datos, en el gestor yo puedo tener más de una base de datos. Es más, fíjense que acá a la izquierda hay varias bases de datos, ¿sí? Algunas son de uso interno del propio MySQL y otras son de prueba, como en este caso esta test, ¿sí? Es de prueba. Vamos a agregar acá una nueva base de datos, ¿sí? Y vamos a poner de nombre banco. Entonces vamos a hacer un clic acá. Nuevo, esta es una forma de hacerlo. Ahí en nuevo, a la izquierda. Te va a pedir que le des un nombre a la base de datos, fíjate acá, ECOL, y ponele banco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con minúsculas, banco? Ponele banco en minúsculas. Y le decís crear. Inmediatamente, fíjate que te agrega en el explorador acá a la izquierda tu base de datos banco. Y estás parado, también te muestra acá arriba, estás parado en este momento en tu base de datos banco. Esta base de datos está como el servidor Apache está en la misma computadora donde estás trabajando vos, el IP es este, ¿ves? 127.0.0.0.1 es tu computadora, ¿sí? Ahí tenés tu base de datos banco. Bueno, en este caso vamos a crear nuestra tabla cliente, ¿sí? Cliente. Y esta tabla cliente, ¿cuántas columnas tenía? 5. Dividido por 5. 5 columnas. Perfecto. Y le decimos crear. Entonces, vamos acá despacito. Despacito. Vamos al primer campo. ID de cliente. Le puedes poner de nombre ID cliente, todo junto, ID-bajo. Yo acostumbro todo junto, sin guiones. Eco. Ahora, pare la música. En este caso, vamos a suponer, escuchen, vamos a suponer que el ID de cliente se va a generar automáticamente. Vamos a suponer que cada vez que yo agrego un cliente, el ID se incrementa en 1, ¿sí? Sea un valor numérico autoincremental. Y si yo indico eso, que el ID del cliente es un número que se va a autoincrementar, automáticamente va a pasar a ser clave. ¿Ok? ¿Cómo indico esto? Acá. Correte hacia la derecha, andate en esta fila hacia la derecha. Debes tener abajo una barra de desplazamiento que yo no la veo. Acá. Esto. Acá en la columna, acá, para ahí. Acá en la columna que dice A-I, que es autoincrement, tildale acá, que es autoincremental. Fíjate que cuando tildas, que ID de cliente es autoincremental, automáticamente te dice que es clave primaria. ¿Sí? Sí. Bien. Eso no me acordaba. Quería correr, no me parece la barra, pero sí, acá está, ya está tildado. Bien. Volvamos a la izquierda. Para que quiero borrar los dibujos. École. Bueno, entonces con eso es suficiente para el ID del cliente. Vamos al otro campo. El otro campo era DNI. Vamos a poner DNI acá. Despacito, despacito. DNI.
El tipo de dato que voy a guardar ahí va a ser un dato entero, ¿sí? Yo puedo descolgar acá y elegir el tipo de dato que voy a almacenar en esa columna, ¿no? Fíjate, si descolgás ahí, ¿qué tipo de datos tenés? Fíjate que tenés, por ejemplo, entero largo, por ejemplo, tenés un big int, que es un entero grande, ¿sí? Tenés, después de tipo punto flotante, tenés el float, double, tenés el decimal, el real, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle entero, vamos a dejar el DNI como entero. Bien, perfecto. Ahora, si yo quiero que en ese campo haya sí o sí un dato, es decir, que no esté vacío el DNI, es decir, que cuando se cargue un cliente, haya un cliente, le voy a decir que dejo destildado esta opción. Esto significa que si está destildado, ¿vieron acá donde dice nulo? Si está destildado, significa de que sí o sí tiene que haber un DNI. Si yo lo tildo, significa que ningún cliente podría no tener un DNI. En este caso, queremos que sí o sí tenga DNI, entonces lo vamos a dejar así destildado. ¿Sí? Profe, una consulta. Ya. Longitud valores, ahí le podríamos poner 8. Como que tiene que Sí, haber. podríamos restringir. Se podría restringir. Más que nada en el decimal. Podría usar un decimal y restringirlo. ¿Sí? Eso también lo podría restringir. Y ahí es en donde viene la decisión, Santi, de si lo restringo yo desde acá y digo que la base de datos controle eso, que no tenga más de 8 dígitos, o lo controlan desde la aplicación Java, que cuando venga, ya venga, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y qué sería lo mejor, profe? ¿Dejar que la base de Las datos dos lo haga? cosas, que vengan de la base de datos y desde Java. Por ahora acá lo vamos a dejar así entero. Por ahora lo vamos a dejar así entero. Recuerden que estamos dando los primeros pasos, ¿sí? Bueno, el otro, ya les digo ahora, ¿cómo hacemos para que el DNI sea único y no se repita? A pesar de no ser clave, voy a querer que el DNI sea único, ¿sí? Entonces, ya tenemos el ID del cliente, tenemos el nombre del cliente. El otro campo era, tenemos el DNI del cliente, nos falta el nombre. Sí, Con el el nombre. nombre. Ahora, en el campo, en la columna nombre, en esta tabla, vamos a poner caracteres. Entonces, algo parecido al tipo string que tenemos acá es, tenemos un char o varchar. La diferencia que hay entre char o varchar es que generalmente usamos varchar. ¿Por qué? Claro, la propiedad es unique, exactamente, Julio. Ahí varchar, ponele, y le pones el tamaño. ¿Sí? Vos decís, bueno, para el nombre yo quiero como máximo 30 caracteres. Si yo lo pusiera como char, ¿sí? Si lo pusiera como char y guardo nombres con menor longitud, completa el resto con espacios en blanco. Es decir, estaría guardando basura, ¿sí? Estaría desperdiciando espacio. En cambio, si yo en lugar de char pongo varchar, lo que hace es, me restringe a que la longitud del nombre sea de 30 caracteres, pero si pongo nombres con menos longitud, guarda esa cantidad de caracteres. No completa con espacios en blanco, ¿sí? Entonces optimiza el espacio en la base de datos. El otro, Profe, sí, profe, ciudad. una consulta. Sí, y si Sí. coloco más de 30 caracteres, me No introduce te va a dejar. solamente. Ah, ¿no me No te deja va a o me dejar. introduce los 30 primero nada más? Guarda hasta los 30, Todo va a creo. depender de acuerdo al gestor, ¿sí? Generalmente te lo trunca en algunos casos, porque esto yo lo puedo configurar para que cuando pongo datos de mayor longitud lo trunque, es decir, me corte en 30, o directamente no te lo inserta porque supera la longitud, ¿sí? Generalmente no te lo inserta. Eso lo vamos a probar después. Todas estas cosas después se pueden probar. Ahora, el otro campo es ciudad, ¿sí? El orden en que pongo los campos, chicos, es indistinto. Yo podría haber puesto primero ciudad, después DNI, después ID, no hay problema. Eso es por una cuestión de cosas, de orden. También sería de qué tipo para la ciudad. Varchar. Varchar. Y un tamaño, ponele 30 también. Ponele 30. Tamaño máximo. Y el otro calle. Habíamos quedado. Que creo que lo más acertado hubiese sido domicilio, pero bueno, dejamos así calle. Varchar, eco. Perfecto. Bueno, ya tenemos ahí nuestra base de datos, nuestra tabla cliente. Fíjate que abajo debes tener la opción guardar. Acá está. Eco. Guardar, ¿Guarda? decirle, por favor. Guarden.
Observen que a la izquierda, en el explorador, me dice que tengo la base de datos banco, en la base de datos banco tengo la tabla cliente, ¿sí? Como en este momento le está parado en cliente, fíjense que en la pestaña estructura me muestra los campos, ¿sí? Las columnas que va a tener la tabla cliente. Fíjense que al ID de cliente le puso la llavecita, ¿vieron? Que es clave primaria, ¿no? Pero yo necesito decirle también que el DNI es único. No quiero que se repita. Si bien no va a ser clave, pero me interesa que no se repita. Entonces, podés seleccionar ahí, DNI, tildás ahí DNI, en el cuadrito, y elegís acá, único. ¿Ah? Entonces, le va a poner también una llavecita de otro color, y da a entender de que en la tabla cliente, él se va a encargar que cuando agregues un cliente, no haya datos repetidos, no haya DNI repetidos, ¿sí? Si bien Profe. DNI en este caso no va a ser clave, no se van a repetir. Sí. Entonces no hace falta en la parte de Java poner condiciones, directamente lo hace la base de datos. Exactamente. Vos mandás el cliente y si ya hubo un dato repetido, la base de datos te va a devolver a Java un código de error que vos lo podés decodificar y mostrar al usuario de tu aplicación que el cliente ya existe, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y usaremos Exactamente. un batch, profe? Un try catch. Y un try catch. Exactamente. Exactamente. La base de datos devuelve como error y vos lo capturás con un catch. Exactamente. Bien. Bueno, ahora tenemos que crear nuestra tabla cuenta. Entonces, viste que ya estás parado en banco. Puedes hacer Sí. clic derecho, clic acá en nuevo directamente y ya te la crea. Dale tiempo. ¿Ves? Fíjate, vamos a poner el nombre de la tabla. Cuenta, no nos vamos a olvidar de eso. Se va a llamar cuenta. Eco. Y fíjate que te la creo con 4 columnas acá abajo. Nosotros vamos a usar 2 nada más. Número de cuenta, una de las columnas es, la habíamos abreviado creo, eco. Número de cuenta. Enter. Ese número de cuenta, chicos, Pero, ese número de cuenta va a ser entero, ¿sí? Y va a ser clave, pero no va a ser autoincremental, ¿sí? Yo quiero que sea clave primaria, pero no quiero que sea autoincremental, ¿sí? Entonces, si yo voy a decirle que quiero que sea, si le voy a decir que sea clave, puedo descolgar acá, donde dice índice, acá, eco, ahí, y fíjate, que acá también tenés la propiedad unique, ¿ves? Pero en este caso, yo quiero que sea clave primaria. Entonces, si le digo que es clave primaria, significa que no va a aceptar nulos y va a ser único. Todo va a ser clave y va a ser único. Primary. Pling. Perfecto. Continuar, te va a generar un nombre para ese índice, eso te lo genera automáticamente. Perfecto. Bueno, ya tenemos entonces nuestro campo número de cuenta. El otro campo es saldo. El saldo en este caso es también numérico, pero no va a ser entero, va a ser un número con punto flotante, o sea, podría ser, por ejemplo, un doble. float. Podría ser un doble. Podría ser doble, podría ser float, ¿sí? No habría problema en ese caso. ¿Sí? No habría problema. Bien. Bueno, ya tenemos los 2 campos, ¿sí? De cuenta. Le podemos decir guardar. Fíjate que, por más que no hayas completado los otros campos, ¿sí? Como no tenemos más columnas, te lo deja guardar lo mismo. Solamente guarda lo que escribiste. Guardo entonces. Guarde, por favor. Observen, ¿sí? Que acá te agregó en la base de datos banco tu tabla cuenta, y acá estás viendo la estructura de esa tabla cuenta, ¿ven? Que tiene número de cuenta y saldo, ¿vio? Y que el número de cuenta es clave. Sin ser autoincremental, es clave. Ahora, hace un clic en la base de datos banco. Parate en banco directamente, de lleno. Te voy a mostrar. Hago un clic acá. Sí, un clic. Selecciona banco. Perfecto. Acá arriba, a la derecha, fíjate que tenés una opción que dice más. Si descolgás, tenés la vista diseñador ahí. Entonces, un clic, tenés la opción diseñador. Y te va a mostrar de manera gráfica estas tablas.
Ingreso. Sí, señor. Sí, por favor. ¿Sí? Fíjate que ahí tenés tu tabla cliente y tu tabla cuenta, ¿no? Sí, es medio engorroso el moverlo así. Como Hasta que le que agarrás la mano, se pegó, hacer pero un no clic te afuera, no te lo sube. hacer un clic y te lo deja. Hacer un clic y lo deja. Es como que lo soltás. Ahí está. Bien, se te pega. Bueno, vamos a agregar la otra tabla, ¿sí? Porque nos está faltando la tabla que relaciona estas dos, ¿no? Que le habíamos puesto de nombre cliente-cuenta, ¿sí? Entonces puedes directamente acá a la izquierda, hacer un clic en nuevo, solamente te lleva directamente a la vista de diseño. La tabla se va a llamar cliente-cuenta, por favor. Cliente, ¿así está bien? Sí, está bien. Y va a tener dos columnas, ¿sí? ¿Te acuerdas que dijimos? Una columna va a ser la clave de cliente. Y vos en cliente le pusiste ID cliente. Exactamente, ID cliente, que es numérico. Y no toco nada más por ahora. Y la otra columna es números de cuenta. Habías Este no me lo puesto deja tener junto. NRO, Sí. cuenta completa. La palabra cuenta completa. Puedo ponerle el nombre que quiera, ¿eh? Puedo ponerle el nombre que quiera. Por una cuestión de organización, ¿sí? Y después para no perdernos, ¿sí? Ponemos los mismos nombres que tienen esos campos como clave en las tablas donde son claves, ¿no? Bien. Dígale guardar hasta ahí. Guardar. Guarda. Fíjate, Germán, que si vas ahora a la vista diseñador nuevamente, tenés que pararte en la base de datos. Parate en banco. Ahí está. Ahora Acá, sí. diseñador. Vista diseño. Diseñador. Ajá. Fíjese que ahora tiene las tres tablas. Si vas a tener que mover un poco. Lo voy a intentar como eso de Ahí está. Con mucho cuidado. Por acá. Ahí está otra. Acordate de hacer un clip para alargarla. Bien, ahí Cuando se ve, quedan. ahí subes. Ahí está Cuando bien, quedan. Germán, hermoso. Ahí está, Ahí va. perfecto. Mirá, un truco, chicos. Cada vez que vuelvan a la vista de diseñador se las va a desacomodar. Entonces, para que no se las desacomode, guarden díganle guardar acá en el disquete que tienen acá a la izquierda, entonces que guarda esa distribución, esa disposición, entonces, así cada vez que vuelven a la vista de diseñador no tienen que andar acomodados. Le podés poner un nombre cualquiera, un nombre arbitrario, que vos quieras, y continuar. Bien. Bueno, fíjense que tengo las tres tablas, pero en ningún momento, ¿sí? Hay una relación acá. Acá no me está diciendo, yo no veo la relación de que este ID de cliente, que tiene esta tabla, hace referencia a este ID de cliente. Ni tampoco que este número de cuenta que tengo acá hace referencia a este número de cuenta que tengo en la tabla cuenta. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, lo que me estaría faltando ahora es establecer esas restricciones. Esas restricciones, ¿sí? Ustedes la ven como relaciones, se llaman restricciones de integridad referencial. ¿Cómo hacemos eso? Pare la música. Puede hacerse desde ahí, pero a veces funciona, a veces no. Entonces, para hacerlo, andate a la tabla cliente-cuenta. Parate acá a la izquierda, en la tabla cliente-cuenta. Bien. Bien. Espacio, un clic ahí. Hacerle un clic ahí en cliente-cuenta, te va a llevar. Fíjate que cuando haces clic en cliente-cuenta, se paró en la pestaña examinar, en donde te mostraría si hay datos acá. Fíjate que está vacía, no tiene nada. No tenemos todavía números de clientes y cuentas. Vamos a ir a estructura. Fíjate que en estructura lo que vemos es la estructura, el esquema de esta tabla, ¿no? Que tiene dos campos, ID de cliente y número de cuenta. Ahora, lo que yo quiero hacer es imponer esas restricciones. Para hacerlo, vamos a vista relaciones. Vieron que fueron a estructura, vista relaciones. Acá en vista relaciones, vamos a poner la primera restricción. Yo, a ver, esto lo veo desde este punto de vista. Es decir, yo estoy parado en la tabla cliente-cuenta. ¿Sí? Vos estás parado en la tabla cliente-cuenta. Entonces, cuando vos descuelgues acá, te van a aparecer las columnas, los campos de esta tabla. Entonces, vamos a decirle, descolgando ahí, que, por ejemplo, ID de cliente
¿sí? Que la columna ID de cliente de esta tabla hace referencia, ¿sí? Un clic, hace referencia de la tabla cliente, ¿sí? La tabla cliente, y como tienen el mismo nombre, lo relaciona, ¿ves? O sea, como, digamos, en cliente, el ID de cliente es clave, lo pone automáticamente, ¿no? Entonces, el ID de cliente de esta tabla hace referencia a la clave primaria, ID de cliente de la tabla cliente. Tendría que hacer lo mismo con el número de cuenta. Decirle que el número de cuenta que tengo en esta tabla hace referencia al número de cuenta de la tabla cuenta. Entonces tendría que añadir una restricción. No. Acá. Ahí. Añado restricción. Entonces ahora le digo, la otra restricción es que el campo número de cuenta de esta tabla hace referencia a la tabla cuenta al campo número de cuenta. ¿Sí? Una vez que puse esas restricciones, le podés decir guardar abajo. Genial. Fíjate ahora, Germán, que si vas a La la vista base de datos diseñador de banco, cuenta. exactamente, a la vista diseñador, tienen que figurar las restricciones. ¿Sí? Hay veces que suele fallar el PHP MyAdmin, esta versión de PHP MyAdmin de SAM, y no la sabe dibujar. Pero Como dice tu Sam. ustedes hicieron las restricciones, tienen que estar. ¿Sí? Fíjense. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer que Germán fue el encargado dentro del equipo de hacer el modelo de la base de datos. ¿Sí? Y tiene que pasar este modelo al resto de los miembros del equipo. ¿Sí? Al resto, ok, Santiago. Tiene que pasar al resto de los miembros del equipo este modelo, el script para crear esta base de datos, para que cada uno de los miembros del equipo no tengan que hacerlo desde cero. ¿Sí? Entonces Germán creó todo el modelo, creó la base de datos, y él la va a exportar para que el resto de los miembros del equipo la importen, y tengan todos el mismo modelo, ¿no? La misma estructura. ¿Cómo exporto? Muy fácil. Parado en la base de datos banco, ¿sí? Asegúrate de estar parado en banco, parado en la base de datos, que está ya parado, pero bueno, yo para hacer énfasis en eso, voy a exportar. Acá dice, base de datos banco. Exactamente. Vamos a exportar. Él automáticamente me va a generar un nombre de archivo y todo, y lo que va a exportar es, en sentencias SQL, fíjate que ya está esto, en sentencias SQL, con sentencias SQL, toda la estructura, es decir, me va a generar un archivo que va a tener un script, un ejecutable, en SQL, con las sentencias para crear la base, las tablas cliente, cuenta cliente, las restricciones de integridad referencial, ¿sí? Esas, de que el número de cuenta en la tabla cliente cuenta hace referencia al número de cuenta de la tabla cuenta. ¿Sí? Todo eso va a estar escrito con sentencias SQL. Entonces le decimos exportar directamente. Exportar. Y te va a descargar, cuando usted le dice exportar, fíjate que te descarga un archivito con extensión SQL. Pásalo a ese archivo, por favor, por acá, por el chat. Bueno, entonces, acá el compañero Lucas va a importar el modelo de base de datos. Ya te digo cómo lo vas a hacer, Lucas. Lo primero es lo siguiente. Quiero aclarar que él ya tiene una base de datos banco, ¿sí? Una base de datos. Pero él quiere hacer la importación de lo que le pasó Germán recién. Entonces, lo que va a hacer primero es crear una nueva base de datos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer ustedes es crear una base de datos. Le voy a nuevo, ahí. Genial. Le dan un nombre a la base de datos. En este caso, como Lucas ya tiene banco, ponele banco Lucas. Todo junto. Banco Lucas. Y le decís crear. O sea que el primer paso para poder importar el modelo es crear una base de datos. ¿Sí? Lo ideal es que todos los miembros del equipo tengan el mismo nombre de base de datos. ¿Sí? Tengan el mismo nombre. Una vez que se aseguró de crear la base de datos, fíjense que acá nos está indicando que estamos en la base de datos Banco Lucas,
el proceso de él va a ser, una vez haber descargado el script, no sé si lo descargaste, Luca, el script que pasó, el archivito SQL que pasó Germán, ¿lo descargaste? No, no. Está en el chat. Está en el chat, vos descargalo, yo ahí pauso para que no se vea. Ahora sí. Entonces, ahora para hacer el proceso al revés de importación, vamos a importar, arriba en el menú, exactamente, importar. Vamos a seleccionar el archivo, exactamente, lo buscamos, en donde lo tenés descargado. Ahí está, banco. Es un archivito con extensión SQL, no se ve ahí en ese caso la extensión, pero es .SQL. Una vez que lo importaron, fíjate abajo de todo, Lucas, debes tener un botón continuar. Para O importar. Hacer un clic en importar. École. Ahí importar. Importar. Perfecto. Una vez que le dice importar, trae el archivo y lo ejecuta. Se van ejecutando cada una de las instrucciones y fíjense que recrearon esas instrucciones, ¿sí? Las tablas cliente, cliente cuenta y cuenta dentro de la base de datos del banco Lucas. Fíjate, Lucas, que si te paras ahí en tu banco Lucas, Profe, yo lo y hice y me vas salió error. a vista diseñador, ahí donde, en más, acá arriba donde dice más, es, ahí Bien. tenés el modelo armado. Se Lucas? movió un poco más, pero está conectado igual, sí. Perfecto.